días, estimados participantes. Mi nombre es Juan José Paredes. Voy a ser su profesor en la Cátedra de Derecho Contencioso Administrativo. También soy profesor en la Cátedra de Derecho Civil 2, correspondiente a bienes y derechos reales. El derecho contencioso administrativo es una materia un poco complicada, pero vamos a tratar de hacerla sencilla durante el transcurso de este trimestre. ¿Por qué se dice esto? Porque es una materia en la cual hay que tener tener claro dos temas, lo que es el derecho procesal y el derecho administrativo general. Sin nada más que acotar, pasamos a hablar sobre la primera unidad, que es el sistema contencioso administrativo en general. A modo de introducción, el sistema contencioso administrativo nace frente a la misma administración pública, frente al mismo Estado. Recordemos que el Estado siempre tuvo muchas potestades, siempre fue un poder bastante fuerte en comparación a los ciudadanos. A tal punto que, por ejemplo, reyes franceses llegaron a decir que ellos mismos eran el Estado, a los fines de decir que ellos eran los que tenían el poder, ellos eran el soberano. Actualmente, pues las cosas han cambiado y la misma Constitución venezolana establece que el pueblo venezolano siempre será el soberano a través del poder constituyente. ¿Cómo se termina materializando ese cambio? ¿No? De pasar de decir que el Estado lo es todo, el Estado tiene todos los poderes, a que el Estado responde frente a los ciudadanos, o cómo los ciudadanos pueden llegar a exigirle al Estado que actúe de una determinada manera. Esto ha venido siendo a través de un cambio gradual que se ha ido afianzando por medio de ciertos principios, siendo probablemente estos principios los más importantes: el principio de legalidad, la responsabilidad administrativa y la separación de las funciones administrativas. Dentro del principio de legalidad tenemos que decir que todo acto que sea dictado de la administración tiene que estar basado en la ley. La administración no puede actuar fuera de la ley. Eso sería ilegal y afectaría gravemente a los ciudadanos, por esto que estaría actuando arbitrariamente y discrecionalmente. Es por ello que decimos que todo acto administrativo debe estar facultado por la ley. Todo el procedimiento administrativo, eh, todo acto administrativo tiene que tener un procedimiento administrativo previo, el cual también está contemplado en la ley. Y si no lo cumple, una persona puede solicitar la nulidad de ese acto administrativo por cuanto no se siguió los requerimientos establecidos en la ley orgánica de procedimientos administrativos. Luego tenemos lo que para mí es probablemente el principio que más ejemplifica la sumisión de la administración pública al derecho, lo como es la responsabilidad administrativa, y es que antes la administración actuaba sin responsabilidades, podía afectar a las personas, podría tener distintos tipos de consecuencias y no tenía una implicación directa frente a los administrados. Estos tenían sencillamente que acoplarse a las disposiciones que la administración tenía, ¿no? Con respecto a anteriormente a la materia feudal, anteriormente a los reinados, a los imperios, ya después a las naciones, pero sin embargo seguía existiendo esa ausencia de responsabilidad. Es por ello que se dice que la administración debe hacerse responsable de sus actos y toda persona puede acudir frente a las vías administrativas o las vías judiciales que considere pertinente para poder hacer valer esa responsabilidad. Por último, tenemos la separación de las funciones administrativas, las cuales eh, establece el Poder Legislativo tiene la redacción de las leyes y al Ejecutivo le corresponde ejecutar las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de uno de los puntos más importantes dentro de lo que es el Estado de Derecho moderno, como es la separación de poderes y la separación de las funciones administrativas con base a esto. Anteriormente existía una persona que era el poder ejecutivo, que era el rey, el cual tenía todos los poderes en general. ¿Cómo lo sería el poder de legislar, el poder de ejecutar las leyes, el poder de ejecutar las penas? Sin embargo, el transcurso del tiempo, el financiamiento de lo que es el Estado de Derecho moderno, fue separando esos poderes y las funciones administrativas que le correspondería a cada uno, por lo cual un distinto ente del órgano, un distinto órgano del poder público no podría usurpar ese tipo de funciones, puesto que estaría estableciendo un vicio en el acto que estaría dictando. Luego tenemos los medios de control de las actuaciones de los poderes públicos. Los medios de control, y tenemos que decirlo, si bien la jurisdicción contencioso administrativa es un medio de control judicial mediante el cual los ciudadanos pueden acudir a los tribunales y pueden exigirle a la administración, pueden ejercer un control sobre la administración, no es el único que existe, puesto que la administración pública dentro del Estado de Derecho está sumida al derecho en sí mismo. Y tiene que responderle no frente a los ciudadanos, no solo frente a los ciudadanos, sino también frente
a otros órganos del poder público con determinados mecanismos, como lo es el control institucional, el cual se trata del el control o la fiscalización que puede ejercer determinados órganos, como lo es la función contralora que puede ejercer el poder legislativo, pero también es la función que ejerce principalmente la Contraloría General de la República por medio de sus distintos órganos dependientes. Luego tenemos el control político, el cual es ejercido por el poder legislativo. Y en el esquema de separación de poderes, el representante de la función contralora es ejercido sobre las actuaciones de carácter político realizadas por el poder público. Digamos que está la administración pública. El poder ejecutivo encabeza dos funciones: el poder ejecutivo con todo lo que representa y la dirección de la administración pública y la dirección del gobierno. Sin embargo, aquellas decisiones de carácter económico o de carácter político tienen que ser revisadas directamente por un control político que ejerce la Asamblea Nacional como ente del Poder Legislativo. Luego tenemos el control jurisdiccional, el cual sería el punto que más nos interesa, que se trata del control que es ejercido por medio de los órganos pertenecientes al Poder Judicial, con competencia en materia administrativa sobre las actuaciones en las que se relaciona la administración pública. Aquí estamos hablando directamente de lo que es la jurisdicción contencioso administrativa, la cual funciona en los casos en los cuales una persona puede solicitar distintos tipos de acciones, distintos tipos de pretensiones frente a un órgano que tenga competencia contencioso administrativa para solicitar un resarcimiento o una nulidad por parte de la administración. Luego tenemos el control administrativo, y es que aunque existe un control de carácter jurisdiccional, el cual es ejercido por un órgano externo a la administración, la misma administración puede ejercer un control sobre sus propios actos, o los mismos ciudadanos pueden tener mecanismos para los cuales pueden exigir o aclarar una situación frente a la administración, como serían los recursos administrativos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Luego tenemos lo que es el control social. El control social es todo control que es ejercido directamente por los ciudadanos como colectividad frente a la administración, a los fines de que ésta sea más transparente o exigirle que pueda establecer unas cuentas claras frente a los ciudadanos, frente a sus propios administrados. El control social es el derecho legal y el deber constitucional que tiene la ciudadanía para ejercer el seguimiento, monitoreo y control de la administración pública, a fin de proteger el patrimonio del Estado, y mediante la participación ciudadana se puede afianzar los principios constitucionales de transparencia, equidad, eficiencia, eficacia, de manera de prevenir y combatir los actos de corrupción. Es decir, es el control que ejercen los ciudadanos directamente, sin mediar, por ejemplo, los tribunales o mediar la misma administración pública o órganos como la Contraloría General, para poder exigirle a la administración el actuar de sus actos y de esta manera poder garantizar lo establecido en el 141 de la Constitución. Y por último tenemos el control no institucional, que se refiere a la función controladora que ejercen distintos actores de la sociedad civil sobre los actos de la administración pública o el desempeño de este En cumplimiento el puesto de luz. de sus promesas. Estos actores pueden ser grupos organizados de la sociedad civil o organizaciones sin fines de lucro. Bueno, los administrados tienen dos formas mediante las cuales pueden impugnar o pueden solicitar una situaciones con respecto a la administración, ¿no? Que tenemos la vía administrativa y la vía judicial. Dentro de la vía administrativa tenemos los recursos administrativos y dentro de la vía judicial tenemos los recursos contenciosos administrativos o las pretensiones de carácter contencioso administrativa. El recurso de reconsideración es aquel recurso que se interpone frente a la administración. Digamos que la administración dictó un acto administrativo. Frente a este acto administrativo no estoy conforme. Considero que no se, no me satisfa, no me, no se hizo valer lo que yo realmente quería. Frente a esto, yo puedo interponer un recurso de reconsideración frente al órgano que dictó el acto. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decirle al órgano que dictó el acto que pues, reconsidere lo que estableció en su acto administrativo o que reconsidere la petición que yo hice en su momento. Este puede decidir de dos maneras, a favor o en contra. Si me decide en contra, yo puedo interponer el recurso administrativo jerárquico, que sería frente al superior del órgano que dictó el acto administrativo, ¿no? En primer lugar, ¿no? Como una especie de apelación. Luego tendríamos lo que sería el recurso extraordinario de revisión, el cual funciona en casos muy determinados y funcionaría directamente frente al ministerio
que encabeza la actividad que yo estoy llevando. Por ejemplo, si estoy llevando un acto administrativo frente al CENIAF, ejerzo el recurso de reconsideración, luego me lo rechazan, voy por la vía jerárquica, pero no puedo pasar después de la vía jerárquica al recurso extraordinario de revisión. Tiene que cumplirse una serie de requisitos, como lo que es la existencia de indicios, que existieron corrupción o que existió mal manejo para el que se dictara ese acto administrativo de una determinada manera. Y todos estos recursos se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Luego tenemos lo que es la vía judicial. Dentro de la vía judicial tenemos distintos tipos de acciones. Existen acciones que tienen su nombre concreto, por ejemplo, las acciones de nulidad o las que solicitan la responsabilidad administrativa, pero en términos generales, y volvemos a lo que es el derecho procesal general, tenemos cuatro tipos de acciones: las acciones mero declarativas, las acciones constitutivas, las acciones de condena y las acciones ejecutivas. Dentro de lo que son las acciones mero declarativas, lo que está solicitando el recurrente es la existencia de la declaración de una situación en concreto. Digamos que una persona se discute un contrato de arrendamiento frente a la alcaldía sobre un terreno ejido. Lo que se busca es una acción mero declarativa que se declare si esa persona tenía o no ese contrato de arrendamiento. No si era arrendataria realmente, o si se le constituye como arrendataria, no que se condene a nadie en el pago de una suma, sino que se aclara una situación jurídica en concreto. ¿No? Por eso se dice que es mero declarativa. Solo aclara, pero no constituye un derecho, no modifica un derecho, a diferencia de las acciones constitutivas. Una acción constitutiva constituye un derecho, puede extinguir un derecho, puede modificar un derecho, pero ¿cuál es el objeto detrás de una acción constitutiva? Cambiar una relación jurídico-material, ¿no? Eh, una persona, o por ejemplo, existe una acción de nulidad, se declara con lugar una acción de nulidad. Esa acción de nulidad sería una acción constitutiva porque extingue un acto administrativo, el cual fue recurrido, ¿no? Cambia todos los efectos de ese acto, porque lo extingue. Luego tenemos las acciones de condena, las cuales están relacionadas, por ejemplo, con las acciones que buscan la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Es decir, la administración pública hace un daño a sus administrados por medio de sus actos o por medio de sus obrales. Ese daño puede ser cuantificado en materia económica y si se declara con lugar esa responsabilidad administrativa, se condena a la administración al pago de una suma de dinero, a una suma líquida y estimable. ¿No? Por eso se dice que es una acción de condena, porque condena, en este caso, a la administración al pago de los perjuicios causados en contra de los administrados. Y por último tenemos las acciones ejecutivas, las cuales van relacionadas, por ejemplo, con las acciones anteriores. Una acción ejecutiva estamos entrando con una de las características propias del juez contencioso, que es la ejecución de sus propios actos, la ejecución de sus sentencias. Eh, por ejemplo, en materia civil existe una distinción. Tenemos los tribunales de primera instancia. Un tribunal de primera instancia puede dictar una medida cautelar, pero esa medida cautelar es ejecutada por un tribunal de municipio que tiene la competencia en ejecución de medidas, ¿no? En materia administrativa, por ejemplo, un tribunal dicta su sentencia y este mismo la ejecuta. En principio debería ser ejecutada por un tribunal de municipio. Sin embargo, en Venezuela no existen los tribunales de municipio con competencia en materia contencioso administrativa. En algunos casos, por defecto, lo terminan resolviendo los tribunales civiles de municipio. Pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos actuando en contra de lo que es el principio del juez natural. Un juez que no tiene la competencia termina conociendo materias que están fuera de su rango de conocimiento. Luego tenemos el sistema contencioso administrativo. Anteriormente, el sistema contencioso administrativo era inexistente. Cuando una persona se sentía que tenía un daño, tenía un perjuicio, tenía que recurrir a la vía civil. De hecho, es por eso que se le da tanta importancia al fallo blanco, porque es el primer fallo en el cual se busca un medio idóneo para sancionar a la administración y no se recurre o se habla del escape a la vía civil. Es por ello que decimos que el sistema contencioso administrativo constituye un conjunto de normas que rigen la solución por vía jurisdiccional de los litigios administrativos. Se trata, pues, de una controversia con la administración contra actos o vías de hecho de ésta, que lesionen los derechos subjetivos de uno o varios particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que es un conjunto de normas que rigen
solución por vía jurisdiccional. Es decir, establece un marco para que los administrados puedan recurrir frente a tribunales. En este caso sería la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Venezuela, que sería toda la normativa que regula no solo la distribución de la jurisdicción contencioso administrativa por medio de los distintos tribunales que la integran, sino que también regula los distintos tipos de acciones y recursos que pueden tener los administrados para actuar dentro de ese sistema contencioso. Se trata también de una controversia con la administración contra actos o vías de hechos de esta. Únicamente nos interesa en materia dentro de un sistema contencioso actuar en contra de la administración, contra la forma en la que ésta se relaciona con los administrados, es decir, contra los actos administrativos que ésta dicta y los perjuicios que ésta puede causar, o en su defecto con las vías de hecho. ¿Qué es una vía de hecho? Serían aquellos actos en los cuales la administración actúa, realiza una determinada circunstancia, pero sin un acto administrativo que la sustente y que lesione derechos subjetivos de uno o varios particulares. Es decir, el sistema contencioso administrativo también me viene a regular o me viene a estar relacionado con lo que son los derechos difusos o derechos colectivos. El origen del sistema contencioso tiene su base en Francia con la promulgación de la Ley 11-24 y la ratificación por medio del fallo blanco proferido por el Tribunal de Controversias de París en el año 8 en el día 8 de febrero de 1873, según el cual la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares por el hecho de las personas que éste emplea para la prestación del servicio público no puede regirse por principios del Código Civil, ya que esta no es ni general ni absoluta, sino que tiene reglas especiales que varían de acuerdo con las necesidades del servicio y el deber de considerar las prerrogativas del Estado de un lado y los derechos de particulares del otro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué se dice que el fallo blanco es tan importante? Porque cuando estamos hablando de la administración pública frente a los administrados, no estamos hablando de una situación de igualdad, como sería el caso del derecho civil, en el cual dos personas están en igualdad de condiciones, sino que en el sistema contencioso administrativo tenemos a la administración que tiene mucho más poder, no solo económico, sino que también legal, tiene una serie de prerrogativas, tiene una serie de derechos que los particulares no tienen. Por ejemplo, para demandar a la administración, primero hay que hacer la notificación a la Procuraduría General, eso hay que enviar la notificación a Caracas, eso son un lapso de 40 días más el término de la distancia, que son cosas que no tiene un administrado promedio, ¿no? Una serie de beneficios. De igual manera, la prestación de un servicio se aleja un poco de lo que es una prestación de servicios en materia general, puesto que estamos satisfaciendo servicios en aras del interés general. Por lo que la legislación civil, el Código Civil y las normas conexas a esta no son la vía idónea. Y por eso se considera que el fallo blanco es el inicio del sistema contencioso, puesto que es la primera vez que un tribunal dice, mira, la vía civil no es la idónea. Es necesario el establecimiento de normas claras mediante las cuales una persona pueda ir en contra de la administración, a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa que tiene el administrado frente a la administración en sí misma. Pero esto fue en el inicio. En el inicio, la jurisdicción contencioso administrativa, si bien regulaba casos de responsabilidad, el punto como tal era el buscar la nulidad del acto administrativo. Veía el derecho administrativo de una forma muy objetiva. Por ejemplo, se buscaba la nulidad de un acto y lo único que se veía era si se cumplieron los requisitos o no para que ese acto tenga validez jurídica, ¿no? Si se siguió el procedimiento establecido en la ley. Eh, Actualmente las cosas han cambiado y el juez contencioso administrativo tiene que tener una serie de características, tiene que analizar una serie de condiciones. Por ejemplo, si bien ese acto no solo se hizo en contra de derecho, se hizo obviando procedimientos legales, ¿qué tanto afectó este acto a la persona? ¿No? Es un poco más humano el derecho contencioso administrativo actual a como lo era inicialmente, el cual únicamente le importaban más las formalidades. Es por ello que se dice que posterior a la separación definitiva de la legislación y la jurisdicción civil para conocer la responsabilidad del Estado en el territorio francés, la influencia de la legislación y la doctrina judicial se fue propagando por distintos países en la región, quienes lo fueron adaptando a sus propias realidades, incluyendo la jurisdicción contencioso administrativa dentro del Poder Judicial u otros excluyéndola como la jurisdicción de carácter especialísimo. ¿Qué quiere decir también esto?
que el sistema contencioso administrativo en principio se regía directamente dentro como un órgano externo al Poder Judicial. ¿Cómo así? ¿Cómo funcionaría esto? Yo interpongo la acción contencioso administrativa, ¿no? Un recurso. Pero ese recurso no lo interpondría directamente ante un tribunal de acuerdo con el esquema francés, sino que lo interpongo frente a un órgano externo a la jurisdicción, ¿no? No formaría parte dentro del Poder Judicial. Y este esquema en el cual un órgano externo a la administración pública es el cual tiene la potestad o tiene la competencia para poder conocer este tipo de acciones judiciales, cada país lo fue adaptando a su propio criterio. Por ejemplo, Venezuela no se rige de esta manera, sino que integra la jurisdicción contencioso administrativa dentro del sistema judicial venezolano, a tal punto de que dentro del Tribunal Supremo de Justicia tenemos como la sala político-administrativa una de sus salas principales, ¿no? A modo de ejemplo. Así pues, dentro del sistema comparado tenemos el Consejo de Estado francés y el Consejo de Estado colombiano, que son dos órganos que están ajenos a la administración a la administración de justicia, que dicta decisiones que muchas veces pueden ser contrapuestas inclusive a los criterios de la sala constitucional o de esos países, ¿no? Y que tiene únicamente el conocimiento en materia administrativa, pero que está ajeno al Poder Judicial en contraposición a Venezuela, que posee la sala político-administrativa, que sí está integrada al Poder Judicial como tal, como un órgano anexo, ¿no? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Dependerá de los criterios. Eh, a mí me parece que, por ejemplo, el sistema venezolano puede ser un poco mejor porque establece una unificación de criterios con respecto a la sala, por ejemplo, constitucional por medio del recurso de revisión. En cambio, ya ha pasado, por ejemplo, en Colombia, casos en los cuales se enfrentan la sala constitucional del Tribunal Supremo colombiano y de la Corte Suprema de Justicia colombiana y el Consejo de Estado. Enfrentan sus decisiones y existen conflictos. No sé si existe alguna duda hasta este momento. Haciendo un repaso, pues el sistema contencioso administrativo nace de diferenciar, de decir que la legislación civil, las normas generales del derecho no pueden ser aplicadas a los administrados porque están frente a un poder que es bastante desigual, que es un derecho o es una jurisdicción que necesita normas claras y normas precisas para actuar en contra de los actos administrativos o de las vías de hecho con los cuales la administración puede causar un perjuicio a los administrados, que tiene su origen en Francia, en un sistema en el cual el Consejo de Estado es un órgano el cual decide las controversias administrativas que está ajeno al Poder Judicial, pero que cada país lo fue adaptando con el transcurso del tiempo. Hay unos países que tienen el consejo, que tienen su figura de Consejo de Estado, su órgano que dirime las controversias en materia administrativa, fuera del sistema judicial y otros órganos y otros países como Venezuela que lo integran dentro del sistema judicial a los fines de que sea dictada una decisión. Pasamos a lo que es el siguiente punto, que es la constitucionalización del sistema contencioso administrativo en Venezuela. El sistema contencioso administrativo pues, fue un poco tardío con respecto a distintas ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho civil lo tenemos desde los romanos y ha ido evolucionando, aunque en esencia es prácticamente tiene muchas características en común con el sistema romano. El sistema contencioso administrativo vemos que nació en el siglo XIX, en el año 1873. Dice el Señor Jesús, en el caso del Consejo de Estado, en el caso colombiano se atribuyen funciones muy especiales. Sí, tienen competencia, tienen sus funciones muy especiales, los cuales funcionan dentro del sistema contencioso. Eh, Supongamos que allá existe la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, una ley que es aplicada únicamente para regular los casos en los cuales un administrado puede ir en contra de la administración. Esta va por la vía jurisdiccional, pero esta vía jurisdiccional no iría directamente a un tribunal dentro del Poder Judicial, sino que iría a un tribunal ajeno al Poder Judicial, ¿no? A los fines de que, como se trata de una materia muy especial, no se vea desvirtuada, ¿no? Tenga competencia propia, tenga un conocimiento claro la persona que está decidiendo ese tipo de decisión, ¿no? Y
tienen su criterio, tienen su propia jurisprudencia, la cual algunas veces se contrapone con los criterios de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia colombiana. En Venezuela, la primera vez que se habla de sistema contencioso, recientemente fueron suspendidos el presidente del Congreso y un senador mediante un procedimiento muy expedito y que generan controversia entre el presidente de la República y el Consejo de Estado. Por ejemplo, eso sería uno de los casos. Este, entre el presidente de la República y el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, justamente por eso, y este es uno de los puntos de la jurisdicción contencioso administrativa, del sistema contencioso administrativo, es una vía que está ajena al poder judicial o al resto de poderes, a los fines de poder garantizar no solo los derechos y garantías de los administrados, sino que también poder garantizar una separación correcta de poderes y poder garantizar directamente cómo debería ser el actuar de distintos órganos del poder del, ¿de qué? Del poder público. En Venezuela, la primera vez que se habla de un sistema contencioso administrativo o conceptos relacionados a la jurisdicción contencioso administrativa es con la Constitución de 1830, la primera república después de la Gran Colombia. Se estableció por primera vez la posibilidad de mandar a la república por la responsabilidad de sus negociaciones. Sin embargo, en este sentido estamos hablando de la república como un ente de derecho privado, únicamente los contratos privados que pudiera tener la administración, sin, por ejemplo, decir, no estamos hablando de contratos que siguieron, por ejemplo, la contratación pública o algo, sino algo más privado, algo más informal, con respecto a la naturaleza propia de ese tiempo. Luego, en 1864, se atribuyó a la Alta Corte General la competencia de conocer los juicios civiles cuando se demanda a la República. Esto es las responsabilidades o aquellos perjuicios que puedan generar la administración pública en el ejercicio de sus funciones, pero era demandado únicamente por la vía civil, en los juicios civiles. No existía una jurisdicción contencioso administrativa como tal. Ya en 1925, en el gobierno de Gómez, se estableció por primera vez la posibilidad de la Corte Federal y en casación declarasen la nulidad de los decretos o reglamentos. Esta sería la primera o el primer antecedente que se tiene en Venezuela de una acción de nulidad de un acto administrativo, ¿no? En este caso, los decretos o reglamentos serían actos administrativos que sean dictados por el Poder Ejecutivo. Ya en 1931 se amplió lo anterior con competencia para todos los actos administrativos cuando estuvieran viciados de irregularidad o de abuso de poder. Esto sigue teniendo una concepción bastante objetiva del derecho administrativo. Se busca únicamente la nulidad, no solo de los reglamentos, los decretos, sino un acto administrativo general que pueda ser dictado sin el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas. Ya en 1961, con el nacimiento de la Cuarta República, la Corte Suprema de Justicia tuvo competencia para conocer la nulidad de distintos actos administrativos de efectos generales o particulares, contrarios a derecho o por desviación de poder, ¿no? Volvemos al punto anterior. En este sentido, se amplia la sala político-administrativa de la Corte Suprema de Justicia para conocer la nulidad de actos administrativos, pero no me responde con respecto a lo que es la responsabilidad o las vías de hecho, sino que busca únicamente la nulidad. Y por último, en la Constitución del 99 se ratifica en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo la competencia establecida en el año 1961. No existe mayor cambio. Sin embargo, la Constitución del 99 ordena la creación de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ¿no? La cual llega tarde. Llega, si no me equivoco, en este momento son 12 años tarde después de que salió la Constitución. En el año 2012 fue que salió la Ley Orgánica de la Jurisdicción. Y ya para terminar este punto, tenemos las características del sistema contencioso, que es una jurisdicción contencioso administrativa, es decir, es un organigrama. Existen tribunales que ejercen una primera instancia, tribunales que ejercen una segunda instancia y tribunales los cuales se puede establecer una casación. Es un conjunto de órganos de carácter judicial que integran a la jurisdicción contencioso administrativa. Ejercen el control de la administración, bien sobre los actos administrativos, bien sobre la responsabilidad administrativa que ésta genera, bien sobre los servicios públicos que ésta tiene la obligación de cumplir. Es el control general, pero es un control de carácter jurisdiccional que tienen los administrados contra la administración. Ejerce el control de la actividad de los entes públicos. No solo regula el obrar de los actos administrativos o la responsabilidad administrativa, sino que también regula lo que es el control de los actos de los entes. Por ejemplo,
Si la Asamblea Nacional dicta un acto fuera de sus competencias establecidas en la Constitución, la jurisdicción contencioso administrativa sería la competente para declarar la nulidad o para regular ese acto. Y por último, ejerce el control de la legalidad y la legitimidad. La legalidad con respecto al procedimiento establecido para poder dictar el acto y la legitimidad que tiene la autoridad para poder dictar ese auto. Recordemos que uno de los vicios de la materia administrativa de un acto administrativo es la usurpación de funciones y los vicios de abuso de poder. Eh, por último, el carácter subjetivo, y el carácter subjetivo quiere decir que anteriormente se revisaba únicamente lo que eran las condiciones en las cuales se dictó el acto administrativo, pero actualmente se tiene que revisar este, unas consideraciones como los que son cómo este acto administrativo puede afectar al administrado, cuáles son las condiciones. No es una visión tan objetiva, sino que le interesa más a la jurisdicción contencioso administrativa poder velar por los derechos y las garantías constitucionales que tiene el administrado frente a la administración en su obrar. Con eso terminamos la primera unidad temática. Ya la actividad sería un cuestionario, serían 10 preguntas entre selección y verdadero y falso. No sé si existe alguna pregunta hasta el momento o algo que les gustaría decir. Vale, en vista de que no, me despido, les deseo una excelente semana. Eh, en el transcurso de la semana se va a subir más material para que puedan ir estudiando para el cuestionario. Algunos de los puntos más importantes que se va a tratar dentro del mismo es los conceptos de responsabilidad. Este último punto con respecto al carácter subjetivo del derecho contencioso administrativo. La parte de la historia no creo que se toque mucho, pero con respecto a lo demás, la importancia del fallo blanco y las características de la administración, creo que serían puntos importantes que deberían tener en cuenta para estudiar para el examen, para el cuestionario. Sin nada más que votar, me despido, les deseo una excelente semana de nuevo y el mayor de los éxitos en esta nueva cátedra.